Nuestra historia comienza cuando la mejor amiga del protagonista llamada Sasha recibe la bendición de maestro de espada. Nuestro protagonista Hayes la felicita alegremente, a lo que ella lo motiva a que es el turno de él de recibir su bendición. Y con seguridad afirma que también obtendrá una gran bendición para luego ellos dos ir de aventura y así estar más cerca de lograr su gran sueño. En ese momento el prota tiene un recuerdo donde le promete a Sasha que formarán el equipo más fuerte para ayudar a más gente a que no tengan que volver a pasar lo que ellos pasaron. Regresando al momento donde el prota recibirá su bendición, llega su turno. En este momento nos revelan que las bendiciones son poderes otorgados a humanos por Dios. En este mundo te bautizan y también recibes la bendición cuando cumples los 12 años, y para descubrir exactamente qué hace tu bendición, debes leerla en el tomo de las bendiciones y comprender lo que tu bendición puede hacer. El prota piensa que por el bien de su sueño, es este lugar donde dan sus primeros pasos. Pero cuando Hayes lee el libro se sorprende al no saber qué es su bendición. Le pregunta al maestro llamado Hayes si sabe qué es eso. Hayes la revisa y se entera de que se llama maestro de armas. Sorprendido le pregunta al maestro qué significa esa bendición y el maestro confirma que no sabe cuál es y eso significa que no podrá usarla. Sasha mira preocupada por la revelación. 2 años después vemos al protagonista llevando una gran maleta en medio del bosque, además de que se pueden ver un grupo de personas llamados Sacred junto a él. En ese momento alguien le pregunta a Hayes si aguanta el peso. El prota contesta con el nombre de Reynold. Este le dice que están seguros de que ya casi llegaran a su destino. Se revela que Reynold es el segundo líder del grupo donde está nuestro protagonista. El prota le dice que está bien y que puede seguir y Reynolds le asiente con un ok. A lo lejos se ve a Sasha que lo mira con una cara distinta y les dice que tomaran un descanso por algunos minutos. El prota le contesta que él está bien y que puede seguir. Pero Sasha le responde que si él colapsa, ¿quién lo va a cubrir? Ellos no podrán llevar el equipaje y pelear al mismo tiempo. En ese momento los otros integrantes del grupo son presentados. Una de ellas llamada Piazzolla le dice que ni siquiera tiene su bendición y ya está hablando en grande. Pero la otra chica llamada Robin le dice que ella sí puede ayudarle a cargar cosas. El otro integrante del grupo es Tycoon y se queda en silencio. Robin le pregunta a Sasha si de verdad puede ayudar al prota, pero Sasha le dice que no puede y que su tarea es más importante para el ascenso del rango de su grupo. Se revela que Sasha es la líder del grupo. Sasha le dice que no puede ayudar, pues es la arquera y hará las cosas más difíciles. Hayes le dice que está bien y que él puede manejar eso, a lo que Sasha le dice muy fríamente al prota que descanse. En eso nos cuentan que han pasado 2 años desde que nuestro protagonista obtuvo su bendición y formó un equipo con Sasha. Con el tiempo este equipo creció tanto que se volvieron un equipo de rango B. Reynolds le dice a sus compañeras que Hayes simplemente no puede usar todas sus habilidades todavía y las chicas compañeras de ellos dicen que Reynolds es bastante amable. Después nos muestran los rangos en el que se encuentra el equipo Sacred y se da a entender que el equipo se encuentra en un rango B. Pero en el rango individual Sasha actualmente es rango A. Nuestro prota se dice que solo es alguien que ni siquiera puede usar su bendición cargando equipaje. Reynold le dice no se lo tome a mal y que descanse, a lo que el prota le contesta con un gracias, dice el protagonista. En otro lugar Reynolds llama a Sasha y ella le pregunta por Hayes. Él responde que se ve bastante exhausto, pero cree que podrán salir bien de esto. En eso Reynolds le dice a Sasha que sí ya lo ha decidido y Sasha le contesta con un sí rotundo. En ese momento llegan a la cueva donde se encontrarán con un monstruo de rango A, y deben someterlo. El plan es simple, Sasha entrará primero y enfrentará directamente al monstruo, mientras tanto sus compañeros proporcionarán apoyo. Reynolds esperará en la retaguardia igual que Piazzolla sola se quedará atrás, ya que es la sanadora. En eso nuestro prota le pregunta a Sasha que el que hará, a lo que ella le contesta que se quedará ahí. El prota pone cara de tristeza, pero debe aceptarlo. En eso Sasha dice que comenzarán como está planeado. En ese momento comienza la batalla donde Tycoon emplea su magia de apoyo y nos dicen que la magia de apoyo es un poder que les permite invocar algo que se llama energía mágica y tener energía mágica te permite usar magia.
La bendición de Tycoon es sabio que le permite usar magia, además de magia de curación y su especialidad es la magia de apoyo. En eso Sacha los alienta para pelear y empieza la batalla derrumbando, tratando de destruir y de someter a este monstruo la cual es una cobra gigante. Sacha dice que no tiene ningún rencor, pero que tendrá que caer en ese lugar. Nuestro prota dice que no importa cuántas veces lo vea siempre es un espectáculo ver a Sasha emplear su bendición y lo mejor de su bendición es que puede desatar poder mágico a voluntad y puede usarlo para fortalecer su espada y escudo. El grupo sigue peleando contra esta bestia lo cual hace que ellos empiecen a mostrar sus bendiciones. Uno de esos es el escudo que lo tiene Reynolds. Luego Reynolds ataca a la bestia y descuida su papel de escudo y Hayes se ve comprometido. En ese momento la bestia se dispone a infligir daño a Hayes y él sin poder hacer nada es salvado rápidamente por Sacha. Él se disculpa, pero él solamente quería ayudar a lo cual Sacha muy furiosa le dice que deje causar problemas y que se quede quieto. El prota se queda muy sorprendido por cómo ella le habló y lo trató. Después el monstruo fue eliminado por el grupo y se disponen a regresar al gremio. El prota mira el libro de su bendición y piensa que debe descifrarlo para saber si algún día podrá usar su bendición. En ese momento Sasha abre la puerta donde él estaba y entra con los demás miembros de su grupo. Sasha le informa que debe abandonar el grupo. Él se niega y le pregunta por su promesa, pero ella le dice que no la ha olvidado. Pero el grupo está a punto de ser ascendido y cuando eso suceda el prota será un lastre para ellos. Ellos solo apuntan a ser los mejores. Le da un dinero y le dice que regrese a casa. Reynolds se acerca y le dice que lo siente y que harán todo para que sean reconocidos como el mejor grupo y que ahí ya no hay lugar para el prota. Una de las chicas dice que estaba en contra de esa decisión y que el prota tiene una bendición maestra y que podrían saber qué es algún día. Pero Reynolds le dice que hasta ese día las batallas serán muy difíciles y que no pueden esperar eso, por eso el prota ya no es necesario en su grupo. El prota lo entiende, pero no recibe la recompensa, lo cual lo hace enojar mucho y la tira al suelo. Después procede a irse, pero les dice que nunca se rendirá y que no se convertirá en un aventurero como Sasha que abandona a los débiles para subir a lo más alto. Ella lo mira aterrada por esas palabras. El prota cierra la puerta y se va. Ellos recogen las monedas y ella pide disculpas a los chicos por pedirles que hicieran esas cosas. En este momento se nos revela que ella no quería que él perdiera la vida y que era mejor expulsarlo para que viviera, aunque eso significara que él la odiara. Han transcurrido 2 meses y el prota ahora trabaja como aventurero en solitario. Unas personas que están en ese lugar hablan de cómo fue expulsado del grupo y que ahora se dedica a recoger hierbas. Cuando se dispone a salir del gremio, en la entrada se encuentra con Sasha. Ella muy sorprendida lo llama y le dice que en otro lugar podrá recoger unas flores que son muy solicitadas por sus usos, lo que podría traerle mucho dinero. Él piensa que ellos siguen pensando y están pendiente de él, a lo que se dispone a prepararse, pues partirá al día siguiente. Al día siguiente Hayes llega al lugar señalado y se sorprende por la belleza del lugar. Cuando está recogiendo las hierbas dice y piensa que debería darle las gracias a Sasha, pues tal vez algún día pueda que se haga realidad su sueño. Pero en ese momento inesperadamente para el prota, es atacado por un dragón. Es en ese instante que el prota tiene un flashback del libro de su bendición y enseguida regresa en sí y busca la manera de salir de ese lugar tan peligroso, pero es golpeado y lanzado sobre una roca por el dragón. El prota muy malherido piensa que ese era el lugar donde habitaba el dragón y se pregunta por qué su amiga lo envió a ese lugar. Enseguida el aura del prota cambia totalmente al caer en cuenta que Sasha lo estaba traicionando y lo había enviado ahí para deshacerse de él, pero él se negaba a morir en ese lugar. En ese instante su libro de bendición se ilumina. Hayes lo abre rápidamente y milagrosamente se activa su bendición activando una arma de mano que nunca había visto antes, pero que sabe que podrá usarla solamente jalando el gatillo y disparando al dragón para poder acabar con él. Hayes dispara y sorpresivamente elimina instantáneamente al dragón y afirma que así es su bendición maestro de armas. Pero se da cuenta de que esa arma no es de ese mundo y esa era la razón por la cual nunca antes había podido usar su poder. Él se ríe fuertemente pensando que Sasha, su amiga de la infancia, lo había traicionado y que nunca olvidará eso que le ha hecho.
En otro lugar, en el gremio de aventureros, el grupo de Sasha se reúnen con el maestro del gremio Heist, donde tienen una conversación sobre nuestro prota. Él le dice que últimamente hay muchos rumores sobre el prota y de que como todos se están burlando de él y que ellos el grupo Sacred lo han intentado arrastrar hacia abajo, Sasha lo niega y dice que ellos nunca harían algo así. A lo que el maestro del gremio les dice que esos son solamente rumores, y que ellos no son ese tipo de personas que harían algo así al prota. Heist le dice a Sasha que él de verdad está decidido a hacer realidad su sueño de la infancia y para eso ha estado ahorrando dinero para hacerlo. En eso Sasha le dice que le hablo de un lugar donde podría recoger algunas hierbas que son muy bien pagadas y le dice que lo envió hacia el camino rumbo al país del desierto de Dizara cerca de los humedales. El maestro sorprendido le pregunta si es en serio y ella lo confirma. Eso es malo, le dice el maestro y le dice que en ese lugar está la guarida de un monstruo de rango SS, el lugar del dragón negro. Sasha se queda muy sorprendida por esa revelación. Pero en ese momento llega una empleada del gremio diciendo que tienen una emergencia y que debe ir rápidamente. Todos se dirigen al lugar donde sorprendidos miran a Heist tirado en el suelo muy agotado con la cabeza del dragón detrás de él. Sasha grita su nombre, pero él con una aura distinta le pregunta que si de verdad lo odiaba tanto. Lástima que no le salió el plan como ella deseaba y él había acabado sobreviviendo. Él grita que mató al dragón negro. Ella le dice que de qué está hablando. Pero el furioso le dice que no se haga más la tonta, que él pensaba que lo estaban ayudando y animando. Pero que en ese momento terminaba de confiar en ellos y en la gente y afirma que él con su propia fuerza se convertirá en el ser más fuerte de ese mundo. En ese momento nombro a Sasha para decirle algo más. Pero cae desmayado por sus golpes y heridas. Cambiamos de escena y nos cuentan que han pasado 2 años de ese último momento en el gremio. Nuestro prota un poco mayor, con ropa y un aspecto distinto, le dice al señor de la posada que se quedara un mes más ahí y paga por adelantado. El señor de la posada le dice que ahora es un rango S y que porque decide quedarse en ese lugar. Lo que prota le dice que la razón es porque nadie esperaría que un rango S se quedara en una posada como esa. Nos revelan en el periódico que estaba leyendo el señor, que Sasha ahora tiene un nuevo apodo llamado la Valquiria Plateada y que también ha alcanzado el rango S, además de que su clan tiene ahora muchas solicitudes de ingreso. Después nuestro prota llega al gremio de aventureros donde se encuentra con el maestro Geist y se revela que ahora es considerado el aventurero de rango S más fuerte en combate sin armas. El prota le pregunta a Heist qué necesita, a lo cual él le dice que escucho que derrotó a un ogro de Mitril catalogado como rango S+. El prota lo confirma y le dice que gracias a las enseñanzas del maestro Geist lo logro. A lo que éste le dice que cuando le enseño algo así. En ese momento nos cuentan que los monstruos están catalogados por clasificación, siendo la triple S la más alta y la F, la más baja. Sin embargo, un monstruo rango triple S no ha existido. Por eso el más alto en realidad es el rango doble S. El maestro le entrega a nuestro prota una carta que es una invitación a la ceremonia de aventureros de rango S. Pero el prota le dice que ya tuvieron una y el maestro le dice que la anterior solo fue una ceremonia del gremio, pero que esta invitación nueva es una invitación de la familia real. Se pregunta de por qué la familia real hace una ceremonia para aventureros de rango S y el maestro le dice que porque el actual rey fue el primer aventurero de rango S, es por eso que el rey entrega clasificación a los rangos más altos y además les darán una solicitud de misión de rango S también y entonces al aceptarla será reconocido oficialmente como un aventurero del rango S. El prota con una cara de decepción le dice que porque rango S cuando él ya ha hecho misiones de rango S+, como la del ogro de Mitril. A continuación el maestro le dice que en esa ceremonia también estará Sasha. Esta información lo deja sorprendido al prota. El maestro del gremio le pregunta si todavía no puede perdonarla y Heist le responde que nunca lo hará. El maestro le dice que Sasha lo expulsó del grupo porque no quería que él se lastimara y que se preocupaba por él. Pero el prota no puede creer que eso sea verdad, pues siempre lo trató mal y groseramente asegurando que el prota era una carga para el equipo.
Si de verdad no hubiera sido así, ella no habría dicho esas cosas, dice el prota. El maestro dice que de seguro no hay forma que Sasha lo haya dicho en serio. Pero el prota afirma diciendo que eso no cambia el hecho de que ella al final lo expulsó. Además, el prota asegura que no está en contra de ella por abandonar a los débiles de todas formas. Hayes está seguro que ellos se convertirán en el grupo más fuerte. Pero que él se convertirá en el más fuerte en solitario sin camaradas, pues no necesita a nadie. Después se dispone a irse y el maestro suspira y dice que con toda esa fuerza sigue siendo un niño. Cambiamos a otra escena y vemos que han pasado 2 meses donde vemos de rodillas a nuestro prota junto a Sasha saludando al rey. En ese momento nos presentan al rey 13º llamado Bárbaros, quien les comunica por medio de sus hijos sus peticiones formales del gremio a los aventureros. Nos presentan a sus 2 hijos llamados Cres, el primer príncipe y Nioane la primera princesa. El príncipe Cres le dice a Sasha que se le ordena derrotar a unos golems de cristal ubicados en las minas de cristal al sur del gremio y le afirma que él irá con ella. Sasha humildemente acepta esa misión encomendada. A continuación la primera princesa Nioane se dispone a leer la solicitud de nuestro prota y le dice que debe recoger una hierba llamada luna eterna que se usa para hacer elixires espirituales y esta hierba está ubicada en la montaña sagrada dentro del reino del bosque de Igdora y este reino está ubicado al este del reino Eibelk donde nuestro prota está ahora. La princesa le dice que ella irá con Hayes. El prota acepta la petición, pero le afirma que no puede permitir que la princesa lo acompañe. En ese momento todos ponen caras de sorprendidos incluyendo al rey y a Sasha. El rey se toca la cara y le pregunta por qué no. A lo cual el prota le dice que hay muchos peligros en ese lugar y que llevando a la princesa la pondría en peligro y también bajaría su probabilidad de éxito en esa petición. Hayes le afirma que además él trabaja solo y que se le permita ir a ese lugar solo. El rey no se puede contener y suelta unas carcajadas. Posterior le dice a Hayes que conoce sus aventuras y sus hazañas y que sabe que siempre cumple con sus trabajos y que trabaja en soledad, así que le dice a la princesa que desista y que ya no acompaña al prota en esa misión y posteriormente el rey les dice a todos que con eso concluye la ceremonia real y que de ahí en adelante será una cena informal. En la cena el rey y el maestro del gremio hablan de Hayes alegando que nuestro prota tiene algo especial y que si no le hubiera informado con anticipación no hubiera sabido que el prota se comportaría de esa forma. El maestro le pide disculpas por lo que sucedió en la ceremonia. En ese momento la princesa con ganas de acompañar a un aventurero de rango S en una misión le pide a Sasha que la deje ir con ella. Su hermano le dice que no sea egoísta, pero ella le dice que esa sería su primera aventura y que de verdad quería ir. Sasha la acepta y la princesa le agradece. En ese momento nuestro prota sale al balcón del lugar donde estaban, donde susurra que la princesa es algo infantil. Pero en ese momento los mira reunidos a ellos y tiene una visión de él cuando hacía parte del grupo de Sasha y se pone triste. En ese momento llega el maestro Hayes y le dice que estaba nervioso por lo que pasó con el rey y el prota le pide perdón por eso. El maestro le dice que por suerte el rey lo tomó de forma divertida. Le dice que no podrá siempre cubrirlo y que recuerde eso. El prota le contesta que lo entiende. El maestro le pregunta sobre qué piensa hacer desde ese momento, lo cual el prota le dice que sus planes son seguir aceptando misiones, seguir mejorando sus habilidades y tratar de poder descifrar más ese libro de su bendición que todavía no puede entenderlo completamente. Entonces le dice al maestro que se irá a casa y se dispone a irse del castillo. Cuando nuestro prota está saliendo del lugar es sorprendido por Sasha que lo llama y le dice que espere. El prota se voltea y la mira con algo de frialdad. Ella le dice que quiere hablar con él, solo ellos dos. Él le dice que no tiene nada de qué hablar con ella, pero ella con una mirada triste le dice que quería disculparse. El prota en ese momento se ríe a carcajadas y le dice que lo deje de joder. Ella responde sorpresivamente por esas palabras del prota. Hayes le dice que porque de repente tiene ganas de disculparse con él en ese momento. Le afirma que tuvo muchas oportunidades en los últimos 2 años y jamás lo hizo.
ni siquiera el día que casi fue desvivido por el dragón. Ella lo llama por su nombre, pero él le dice que incluso ese mismo día que él se desmayó ellos aceptaron una misión y se fueron, que nunca planeó disculparse desde el principio y afirma que no necesita su disculpa en este momento. Posteriormente, le dice que lo que sea que salga de su boca ya no significa nada para él. Ella al oír esas palabras se sorprende y solo dice su nombre. En ese momento el prota se voltea para retirarse. Pero ella impulsivamente se abalanza sobre él y lo toma de su manga. Ella le pide disculpas y le dice que tenía miedo, que pensaba que exiliarlo sería lo mejor para él. Que pensó que si ella hacía realidad el sueño de ellos dos seguramente él lo entendería. Pero Hayes contesta que eso no tiene sentido. Llamar nuestro sueño si ella es la única que vive en él. Él afirma que más bien eso es el sueño de ella y que no lo use como excusa. Ella lo mira con lágrimas en sus ojos. Hayes afirma que el sueño de él ahora es convertirse en el más fuerte por su cuenta y que nunca desechara a los más débiles como ella lo hizo sin importar que eso signifique cortar con la gente. Entonces él prefiere estar solo desde el principio. Además añade que cualquiera que haya sido la razón de por qué lo abandonó también tiró a la basura el sueño que compartían juntos. Le dice a Sasha que no se olvide que su objetivo es convertirse en el mejor equipo y que vaya por ello así el prota no esté en la foto. Después de todo nunca podrán volver a ser como antes. Después de esto el prota se aleja de Sasha y ella se queda parada atrás mirando a Hayes irse bajo una torrencial lluvia. Se nos dice que la hierba lunar eterna es uno de los ingredientes más raros para crear elixires y que su rasgo distintivo es que brilla. También que solo crecen en la cima de la montaña sagrada Gagasia que se encuentra dentro del bosque de Igdora. Ahora nos muestran al prota en la posada alistando su equipo. Podemos ver que tiene un abrigo de rango SS que es hecho de piel de dragón y sirve como armadura duradera. También vemos su tarjeta de aventurero, que es una herramienta mágica donde se puede usar para depositar dinero en el banco de aventureros. También vemos su libro antiguo donde están los secretos de su bendición, pero que todavía no ha logrado descifrarlo completamente y, por último vemos un anillo de alto grado que sirve para guardar objetos en su interior. En otra escena vemos al prota llegando al gremio de aventureros donde se le solicita su tarjeta de aventurero y posteriormente la chica recepcionista le dice que si puede esperar, pues el maestro está en ese momento hablando con Sasha. Él asiente y dice que está bien. Mientras él está revisando solicitudes de alto rango, una chica se acerca donde él estaba. Al mirarla ella le pregunta y él le dice que no es nada. Revisan las solicitudes y ella en ese momento le pregunta si los elfos son poco comunes, a lo que el prota le dice que sí, porque es raro que los elfos abandonen su lugar de origen, entonces así que probablemente no va ahí muy seguido. Ella le dice que es cierto y le comenta que es la primera vez que está en esta ciudad. Además le comenta que ella se llama Presea y que es una aventurera de rango B. Ella le dice que viaja sola y el prota le dice que es igual a él, que no tiene grupo y que es un aventurero de rango S. Ella le dice que es raro que un aventurero esté solo, siendo de un rango tan alto. Él le dice que le comentan mucho eso. En eso hablan de la misión y él le dice que es una solicitud en la nación forestal de Igdora. Ella sorprendida le dice que si va a ese lugar y él le comenta que finja como si no ha escuchado nada. Ella le dice que está bien y que no es bueno hablar de ese tipo de solicitudes ahí. Al instante la trabajadora del gremio le dice al prota que el maestro ya puede verlo ahora mismo. En eso el prota y Presea se despiden y el prota se dirige al despacho del maestro. Sasha, que salía del lugar, se encuentra con Hayes y le pregunta si también iba al lugar a hablar con el maestro sobre su solicitud real. Pero prota la ignora y sigue adelante. Sasha se queda sorprendida por cómo el prota la ignoró. En la habitación del maestro ya se encontraba el prota. El maestro le dice que en esa montaña donde él irá hay un dragón de rango SS. Que incluso Yggdrasil, uno de los 4 grandes clanes, evita acercarse a él por su peligrosidad. Nos cuentan que este clan Yggdrasil está compuesto principalmente por semihumanos y que el héroe elfo Ibis es el líder de este clan.
Nos dan una rápida explicación de que los clanes no necesitan autorización de los gremios para hacer misiones, pues están conformados por aventureros de rango S y tiene total autonomía de sus acciones y recompensas. En ese momento el maestro le entrega a nuestro prota una carta de presentación, la cual le ayudará al prota si llegase a tener problemas en su misión. Solamente debe buscar a este gremio en aquel lugar donde el prota irá. Hayes agradece el gesto del maestro y procede a irse del lugar. En otra escena vemos al prota alejándose de la capital real, pero siente una presencia que lo está siguiendo. Él voltea con su arma en la mano y pregunta quién es, pero nadie responde, a lo que él hace un disparo al suelo y dice que el próximo no fallara. En eso se nos revela que quien lo estaba siguiendo era la elfa que se encontró en el gremio. Ella se rinde. El prota le pregunta que por qué lo está siguiendo y ella le pide un favor, y es que le gustaría que la llevara con él, pues ella también debe ir a la montaña sagrada por la hierba lunar. En eso se revela que ella busca esta hierba, pues su hermana está muy enferma y pues aunque tiene todos los demás ingredientes solo le falta esa hierba para hacer la medicina, y le dice al prota que no puede ir a la montaña porque no tiene el permiso, pues los monstruos están en época de apareamiento y es imposible que ella pueda entrar. El prota le dice que eso que tiene que ver con él, pero ella le dice que él tiene una solicitud real y por consiguiente tiene el permiso para entrar. El prota le dice que cómo sabe eso, pero ella le dice que escuchó la conversación de él con el maestro del gremio. Él se queda pensativo por esa revelación. Ella le dice que necesita salvar a su hermana, por eso debe ir a ese lugar y que por lo menos la deje acompañarlo, no importa si en el camino ella es desvivida. Además, si logra encontrar la hierba, ella le dará todo su dinero al prota. Le pregunta si es posible acompañarlo. El prota dice que no tiene nada que ver con ella, pero que puede seguirlo si ella quiere, pero eso sí, le aclara que no son compañeros y que si está en peligro estará sola. Ella le responde que está bien, que ella puede protegerse a sí misma. En ese momento se disponen a comenzar su travesía juntos y se revelan sus nombres nuevamente. Más adelante, el prota está eliminando monstruos muy fácilmente y ella le comenta sobre el arma del prota y de que si es esa su bendición, a lo que él responde afirmativamente. Ella le dice que su bendición es comando espiritual que le permite controlar espíritus que no son visibles por gente normal, pero que le permite esconderse, y así es como ella se enteró del viaje del prota a Gagasia. Ella le pregunta sobre su bendición al prota, pero éste le contesta que se llama maestro de armas y que le permite usar armas de otro mundo. Ella le pregunta que cómo así que de otro mundo, pero él tampoco lo entiende completamente. Hayes le comenta a la elfa que puede usar hasta el momento 4 diferentes armas y ella se sorprende. Él además le dice que es el único que puede usarlas. Ella intenta tocarlas, pero desaparecen en sus manos. El prota dice que ya es suficiente y que es hora de acampar. Ya en su campamento ella se sorprende que tenga una caja de almacenamiento tan grande y él comenta que fue porque compró la más grande de la capital. Ella le pregunta sobre lo que está preparando para cenar y él le entrega algo de esa comida. Ella le pregunta si está bien que le dé comida, pero él dice que no hay problema. Posteriormente, lo come y ella sorprendida dice que está muy delicioso y que el prota es muy habilidoso y sorprendente. Él confirma que antes cocinaba y hacía tareas domésticas menores. Ella lo come y le agradece porque está muy sabroso. En ese momento ella se queda viendo al prota y Hayes le pregunta que qué pasa. Ella le dice que pensaba que él era una persona más distante, pero en realidad está muy agradecida por lo que hace por ella, porque al estar con él, ella podría tener una oportunidad de salvar a su hermana. La elfa como agradecimiento le pide que descanse, que ella le pedirá a los espíritus que vigilen en la noche y que no se preocupe por nada. Él dice que es un poco nostálgico y que eso le trae recuerdos. Así que, descansará. Cambiando a otro día, vemos que ellos dos están muy sorprendidos, pues han llegado al cuartel general del clan Yggdrasil y miran el gran árbol que es el gran símbolo del clan. Enseguida nos dan una explicación breve de qué son los 4 clanes y nos dicen que se dividen por regiones y que cada uno de estos clanes es liderado por humanos, enanos, elfos y semihumanos.
Cuando llegan a la entrada principal de Ignora, un guardia que se encontraba ahí le solicita su identificación. Hayes la entrega y ellos afirman que vienen a hacer un encargo de la familia real. La elfa, que no quiere que se enteren de su identidad, se oculta con una capa mientras el prota la mira preocupado por eso. Enseguida el guardia los deja ingresar y el prota accede a pasarle una carta del gremio que va dirigida al líder del clan donde han llegado. El guardia, sorprendido, la lee y les dice que esperen ahí y que ya regresa. En su regreso viene acompañado de otro elfo mucho más mayor y le pregunta a nuestro prota si es alumno del maestro Hayes, pero el prota lo niega. Enseguida el elfo mayor se lleva al prota tomándolo de la mano, justificando que debe seguirlo, pues su maestra lo está esperando. Hayes, con cara de decepción, susurra que solo llevó esa carta y ahora está metido en un gran lío. La elfa lo mira y le dice que ella esperara en ese lugar. Pero le recuerda al prota que la maestra Ibis tiene más poder que la familia real y que sea respetuoso con ella. El prota llega al lugar donde se encuentra Ibis y el elfo mayor le dice que ese lugar es conocido como el santuario de Ibis, el hogar del líder del clan Yggdrasil. Cuando el prota llega al lugar donde se encuentra la maestra Ibis, ella lo recibe dándole la bienvenida al lugar y le pregunta si es discípulo del maestro del gremio. El prota, sorprendido, le pregunta que si ella es la maestra Ibis y ella lo confirma, además de decirle que leyó la carta del maestro del gremio donde le solicita su ayuda si el prota la llegase a necesitar. Pero también le dice que el prota podría rechazarla, a lo que el prota hace una cara de rechazo. Ella se ríe y dice que parece que acertó con el joven arrogante, refiriéndose al prota, además añadiendo que del prota emana algo nostálgico para ella. Ibis, muy segura de sus palabras y con tono de picardía, le dice al prota que huele a pólvora, pero Hayes, muy sorprendido por eso, le pregunta que cómo es posible que conozca de armas de otro mundo. Ella le comenta que en el pasado un compañero de ella usaba esa habilidad. Entonces él saca su libro de bendición y le dice que si conoce ese libro. Ella, sorprendida, se pregunta si todavía existía ese libro. Y el prota le dice que entonces sí lo conoce y ella lo confirma con un sí y además le dice que ese libro es el diario de Nobunaga. El prota le pregunta sobre el nombre del libro. Pero ella le confiesa que tiempo atrás una persona de otro mundo fue llevado ahí. Pero al abrirlo pone una cara de intriga, pues no tiene la capacidad de leer ese libro. Al fin y al cabo está escrito en letras que ella no entiende. También le comenta que no tiene conocimiento sobre lo que dice, ni tampoco comprende las habilidades relacionadas con el libro. En eso ella le pregunta que si él es capaz de leerlo y Hayes le dice que sí, que ha descifrado algo, pero que no es mucho. Él abre el libro y se sorprende que ahora puede comprender un poco más. Ella le pide que le cuente qué dice el libro, pero él, con una cara de sorpresa, le dice que no se vaya a ofender por lo que escuchará. En ese momento el prota empieza a leer de lo que puede entender del libro y le dice a Ibis que en una parte del libro se le nombra como una chica que fue a pasar el rato y que parecía como un gato. También se revela en ese libro que Ibis era la más linda del mundo y que quien lo escribió necesitaba darle mucha atención en esa noche a Ibis. Se añade que si le regalara unas orejas y una cola de gato, se pregunta que si se las pondría, que solo de imaginarlo es bastante bonito. El prota le comenta que eso es lo que dice en el libro y ella, avergonzada, se sorprende, a lo que el prota le pregunta si ellos dos en el pasado fueron amantes o algo así. Refiriéndose a ella y Nobunaga, ella, muy avergonzada por esas palabras, se voltea y despide al prota sacándolo del lugar y diciendo que si la llega a necesitar de su ayuda que vuelva otro día. El prota sale del lugar, pero se dice que es una coincidencia que ahora pueda leer más el libro, como si este libro tuviera voluntad propia cuando está en este lugar. Aún así cree que no pueda ser verdad. Cambiando de día y de escena, cerca de la cima de la montaña sagrada Gagasia, el prota y la elfa se acercan al lugar de su misión. Se nota que la niebla está muy densa y que apenas pueden ver algo. En ese instante son sorprendidos por un monstruo que sale de la tierra para atacarlos, pero el prota reacciona rápidamente repeliendo el ataque y sometiendo al monstruo. Se dicen que deben estar alerta,
pues la niebla la están utilizando a su favor los monstruos. La elfa le pregunta que por qué la ayudo si no son compañeros. Pero Jais le dice que lo hizo porque aunque no tenía obligación de ayudarla, él lo hizo por su hermana enferma y que lo considere como un agradecimiento por enseñarle muchas cosas. Ella le dice que muchas gracias y él asiente con un ok. Cuando llegan al lugar se sorprenden por unos ruidos extraños y la elfa afirma que es el dragón, que probablemente salió a cazar y que ese es el mejor momento para ir por las hierbas medicinales. En ese instante ella instintivamente corre hacia el lugar diciéndole al prota que no se demorará y que le traerá la recompensa cuando ella regrese. El prota preocupado le dice que se espere. Pero ella no lo escucha y se va corriendo rápidamente. El prota frustrado le dice que es una idiota que no puede estar subestimando al dragón, pues ellos son muy territoriales y cuando se sienten amenazados regresan a sus dominios. En ese momento el prota es sorprendido por varios monstruos y de los cuales debe hacerse cargo. La elfa por su parte por fin llega al lugar señalado, pero se sorprende que por más que busque en ese lugar no encuentra la hierba y eso la hace sentir decepcionada, pensando que no podrá salvar la vida de su hermana. Pero justo en ese momento un rugir estrepitoso se escucha a la espalda de ella. Ha llegado el dragón elefante verde, un monstruo de rango SS+. Ella se levanta y cree que si lo lastima al dragón, tendrá una oportunidad de escapar. Ella dispara una flecha, la cual impacta al monstruo, pero sin hacerle ningún rasguño, se afirma que deberá usar un ataque más fuerte. Pero se da cuenta de que la energía espiritual no tendrá ningún efecto en el dragón. Sorpresivamente el dragón gruñe y la elfa se asusta a lo que el dragón contraataca lanzándole su lengua y agarrándola del cuerpo sin ella poder defenderse. El dragón se dispone a cenar con ella. Pero en ese instante llega nuestro prota y la salva rompiéndole la lengua al dragón antes de que ella sea tragada por él. Jais furioso le dice que qué está haciendo y ella le dice que porque él está ahí. Él le dice a ella que se quede atrás, que él ahora peleara con el dragón. Lanza uno de sus ataques, pero vemos que no fue suficiente. Entonces se dispone a cambiar de equipación con más poder. Hace múltiples ataques al dragón hasta derribarlo. En eso ellos se preguntan si con eso fue suficiente para derrotarlo, pero no se confía. Jais le pregunta a la elfa si está bien, a lo que ella responde afirmativamente, pero ella le responde con otra pregunta, diciéndole que porque fue a ese lugar si le dijo al prota que esperara. El prota está muy cansado, pero no responde a esa pregunta de ella. La elfa entonces piensa que el prota corrió ahí para rescatarla y se sonroja. Jais después de eso le dice que de todos modos ya deben irse, pues empieza a oler al dragón desvivido. Cuando se disponen a irse, la elfa se sorprende al ver un brillo a lo lejos y se encuentran con que son las hierbas que estaban buscando. Pero para su sorpresa, se están marchitando rápidamente. Pues anteriormente fueron derramadas por los jugos interiores del dragón y esto hace que se malogren estas flores. Ella desconsolada dice que no puede ser cierto y esto pasó justo después de haberlas encontrado. Pero el prota a lo lejos logra divisar una hierba en buen estado y la envía a ella para que la recoja rápidamente antes de que se malogre como las demás. La elfa entendiéndolo se apura y afortunadamente logra recogerla y asegurarla. Ella se queda en silencio pero agradecida por lograrlo. Ella camina hacia el prota y le dice que fue él quien derribó al dragón y que por eso le pertenece la única hierba que pudieron conseguir. Él sin decir nada la recibe y la guarda. Momentos después en la entrada al sendero de la montaña unas personas que venían donde ellos reconocen a la chica y la llaman por su nombre. El chico quien la llama es un elfo llamado Adra, quien se alegra de haber encontrado a la elfa y le recrimina porque abandonó el lugar antes y se fue sin dejar rastro. También mira al prota y le dice que si es él, el aventurero de alto rango y que si fue él quien llevó a la elfa a Gagasi. El prota responde asegurando que así fue. Adra el elfo que se encontraba ahí le dice al prota que Presea es la hermana menor de la reina Alcera, quien es la reina del reino forestal de Ignora. El prota le es indiferente eso. Pero el elfo añade que no debe tomarse a la elfa a la ligera, pues para ellos, Presea es muy importante. El elfo Abra a continuación le pregunta a la elfa si logró conseguir la hierba.
Pero ante su mirada de resignación él le confirma que como no la consiguió es mejor que deje eso así. Ella le recrimina que porque debería dejar que su hermana no pueda ser curada y él le dice que simplemente ese es el destino y que no pueden hacer nada más. Ella, ante tales palabras, queda en shock. El elfo le pide que debe regresar de inmediato a casa y nos revelan que ella y este elfo están comprometidos y que deben volver para discutir todo sobre su boda. Ella lo mira muy preocupadamente. El prota al percatarse de esto, hace un movimiento rápido y toma la hierba que tenía guardada en su mano para después ponérsela en la espalda a Presea sin que ella lo notara. Después de esto Jais dice que entonces ella debe irse y se despide de ellos alejándose y despidiéndose de Presea. Ella se voltea y lo mira sorprendida yéndose por aquel camino. Tiempo después Presea llega a la habitación donde está su hermana en cama y nos presentan a la reina del bosque Alcera. La elfa la saluda y llorando le dice que lo siente. Pero no pudo encontrar la hierba eterna que tanto buscaba para sanar su salud. La reina se alegra de verla y le dice que esté tranquila y que todo está bien, que eso es simplemente el destino. La reina además le pide que por favor mejor le cuente sobre sus aventuras y viajes que Presea ha hecho antes y ella en ese momento le dice que le ha traído algunos recuerdos de donde ha estado. Pero al percatarse con la mano para buscar dichos recuerdos, sorpresivamente toca algo que no pensó que tendría. Se sorprende al ver que es la hierba lunar eterna y muy emocionada piensa en el prota, pues fue él quien amablemente decidió cederle la hierba y así poder salvar la vida de su hermana. Unos días después en el gremio, el maestro y Jais se encuentran hablando y tomando el té donde el maestro no se podía creer que el prota haya fallado en su misión. El prota simplemente no dice nada. El maestro sigue hablando sobre que esta, aunque era una misión de formalidad, seguía siendo una petición real y porque especialmente Jais se había negado en llevar a la princesa con él. El maestro pasa a preguntar sobre lo que piensa hacer desde ahí en adelante y el prota contesta que lo mismo de siempre, seguir haciendo misiones y limpiando calabozos. El maestro sabía que el prota diría eso y por eso ya le tenía lista una nueva misión y le dice que es una misión a una mazmorra recién descubierta y que necesita que Jais la investigue. El prota enseguida la acepta. Procede a despedirse y se marcha del lugar. Cuando está saliendo se encuentra con la elfa que se alegra de verlo y ella le dice que gracias a él, ella pudo hacer el elixir y con eso pudo salvar la vida de su hermana, la reina. Ella le agradece con todo el corazón. Pero el prota le pregunta muy fríamente que qué necesita ahora entonces. Ella responde que ahora como premio de salvar a su hermana le dieron la libertad de hacer lo que quisiera y además pudo liberarse de su compromiso con el elfo. El prota le dice que cuál es el punto de todo eso. Y ella le dice que de alguna manera ella debe pagarle por lo que Jais hizo por ella. Así que le pide que sin ser camaradas ni compañeros de equipo le gustaría que por lo menos fueran compañeros de charla tanto como el prota quiera. El prota la mira con indiferencia y ella le pregunta sobre su oferta a lo cual y como nos tiene acostumbrados el prota, se niega y se retira del lugar. Ella lo mira irse y se alegra. Pero al ver que no podrá hacer mucho más hace un último intento y le pide que entonces al menos la deje invitarlo a una cena con ella y le dice que cerca hay un café bastante lujoso y que lo llevará ahí. Pues ese será el regalo para el prota. Él sin decir nada pone su rostro característico. Cambiando de escena y diciéndonos que unos días antes de lo que sucedió con el prota y la elfa, el grupo de Sacha se alista para salir a hacer su encargo real. Vemos que todos los del grupo Sacred se alistan para partir y Sasha afirma que están listos para ir a capturar al golem de cristal. Continuando con la historia, cuando Sacha y su grupo llegan a las minas de cristal donde era su misión, ella les dice a sus compañeros que deben repasar el plan, y que necesitan aumentar su poder de ataque para así poder derrotar al golem de cristal. Sasha les explica el plan, el cual consiste en que el hijo del rey la duplique con su habilidad, y la hija del rey mejore las flechas con la habilidad explosión. Añade que sus demás compañeros la cubrirán y ella golpeará al golem para destruirlo. Todos aceptan y se disponen a entrar a la mina.
Unos momentos después, cuando ya están caminando dentro de la mina, ellos se sorprenden por la cantidad de materiales que tiene y piensan que todo es muy bello. Uno de ellos dice que está prohibido minar en ese lugar, y quien lo haga sin permiso, sería ejecutado sin problema. Añade que extraer minerales de ahí solo está permitido para fabricar tesoros para otras naciones. Ellos siguen caminando, y Tycoon le dice a Sasha que escuchó que en las profundidades de esa mina hay minerales mucho más hermosos y puros. Pero cuando él dice eso, otra de sus compañeras siente algo, y les pide que se detengan, pues adelante de ellos está un golem. Cuando observan bien no era solo uno, eran 7, y ella les dice que algo no está bien, que observen bien, pues 5 de ellos están patrullando, y que los otros 2 están haciendo guardia en un lugar específico. A Tycoon le parece extraño, pues él dice que los golems son criaturas simples, y que no deberían tener ese tipo de conciencia. Le dice a Sasha que entonces qué deberían hacer, y Sasha rápidamente saca su espada y les dice que entonces seguirán con su plan. En ese instante el hijo del rey activa su habilidad, y hace que Sasha se duplique rápidamente. La hija del rey hace lo mismo y activa su habilidad de explosión sobre las flechas, y la compañera de Sasha dispara las flechas sobre los golems. Estas, a una velocidad increíble, impactan en ellos, creando una explosión en el lugar. En ese momento, Sasha salta rápidamente sobre ellos, y activa una de sus habilidades, donde corta a estos monstruos a la mitad. Los demás piensan que todo terminó, y que la habilidad de Sasha es impresionante, pero para ella hay algo que la inquieta todavía, pues les dice que siente una presencia extraña, más adentro de ese lugar. Reynolds le dice que si habla en serio, y ella le dice que sí, pero que no cree que sea un golem, y rápidamente les dice que ese ser los ha detectado, que eso no estaba en la misión, pero que no pueden ignorarlo, que deben estar alerta y deben ingresar a ese lugar. Momentos después ellos ingresan a la fábrica de procesamiento de la mina, y algo los recibe diciéndoles que lograron percibir su presencia, y que aún así se atrevieron a ir hasta ese lugar. Él añade que Sasha parece bastante hábil. Ella le dice que quién es, y este se presenta diciendo que él es Crane, y que es un demonio. Tycoon en ese momento pega un grito, y le dice que si es un demonio, y que hace tiempo los humanos libraron una guerra con ellos, añadiendo que la guerra terminó cuando un humano logró separar el continente en 2. Una parte para ellos, y otra para los demonios. También le pregunta que cómo es posible que él esté ahí, pues no es posible que los demonios puedan ir al reino humano. Crane le dice que está bien informado, pero que no conoce el poder de los demonios. En ese momento Tycoon rápidamente le dice a Sasha que lo mejor sería que se retiraran, pues un solo demonio es capaz de desvivir a decenas de humanos, que así pasó en la antigua guerra. Este demonio le dice riéndose, que no lo elogie tanto que lo hace sonrojar, que en honor a esas palabras los dejará ir a todos, pues ya consiguió el cristal de alta pureza que necesitaba. Sasha, que escuchaba atentamente, le pregunta sobre lo que hará con ese cristal, pero Crane le dice que aunque le dijeran no lo entendería, que lo mejor sería que se fueran, pues así no tendría que eliminarlos. Sasha al escuchar eso se pregunta sobre lo que acaba de decir. El demonio les dice con una sonrisa sarcástica que lo hagan, pues los humanos para él son como parásitos. Pero rápidamente Sasha le lanza un espadazo, y le corta el mineral al demonio. Este al ver esto, primero se sorprende, pero después se enoja preguntándole por lo que acaba de hacer. Sasha le dice que es obvio que está eliminando a las plagas que se infiltraron en su reino. En ese instante Tycoon la llama, pero Reynolds le dice a Tycoon que si ya se olvidó de las leyes, que recuerde que quien robe recursos de esa mina debe ser ejecutado. Tycoon no entiende, y rápidamente crea una barrera sobre ellos. El demonio al ver esto les dice que lo que hacen es interesante para él, preguntándole a Tycoon sobre si eso que hizo es su habilidad. En ese momento Sasha salta rápidamente sobre él, pero Crane estaba preparando algo. Este manda a volar a Sasha y la estrella sobre una pared de piedra. Este les dice que no hay comparación entre él y ellos, y los demás solo están preocupados por la héroe. Cuando Sasha se levanta y voltea a ver al demonio, este se disponía a lastimar a otra de sus compañeras, y Crane le dice que es mejor que acabe con ella de primero.
Pero Reynold rápidamente se interpone con su escudo y logra protegerla, pero el poder del demonio era más fuerte y activa una de sus habilidades que consiste en manipular el viento libremente. Esto hace que levante muchos objetos en un remolino, y Crane les dice que si lo entienden, que si realmente lo quisiera, con ese poder podría envolver una ciudad entera en un vendaval y que su poder no se compara con el de los humanos. Sasha al verlo y escucharlo le dice que su poder es impresionante, pero que no podrá con ellos, pues en una batalla el poder no lo es todo, y que se lo demostrará. El demonio estaba muy confiado. Pero en ese momento recibe una flecha explosiva por su espalda que lo manda volando a otro lugar. Era Robin quien se la había lanzado. Este demonio piensa que esa chica fue muy astuta, pero que ahora le devolverá la misma técnica, y con uno de sus dedos les lanza el vendaval con muchos objetos a gran velocidad, los cuales impactan sobre ellos. Pero sorpresivamente, el escudo de Reynold los había protegido de los objetos voladores. Crane se sorprende, y Sasha rápidamente se le lanza con su espada, y le dice que tal vez su poder individual no se compare con el de él, pero que juntos son mucho más fuertes, y le impacta con la espada haciéndole un corte profundo en el cuerpo del demonio. Crane cae al suelo lamentándose por el dolor que siente, y Sasha le dice que esa herida es la prueba de trabajar en equipo. En ese instante el demonio activa su habilidad de vendaval, y les dice que cómo se atreven a burlarse de él, siendo unos simples humanos, y asegura que acabará con todos, con sus amigos, con el reino y que luego irá por ella, y también la desvivirá. Este se va del lugar jurando que lo hará. En ese instante, Sasha y los demás se dan cuenta de que el demonio ha huido de la mina. Unos días después, cuando Sasha y su grupo han regresado al reino, estos están delante del rey, y le hablan sobre el demonio. Sasha le dice a su majestad que este demonio se hace llamar Crane, y que parecía tener algo entre manos. El rey lo piensa y les dice a sus hijos que quiere escuchar todos los detalles de ellos dos, y ellos le dicen que lo harán. En ese instante el rey les dice al grupo de Sasha que han hecho un buen trabajo, y que han cumplido con su misión. Sasha también agradece. El rey continúa hablando y dice que aunque ellos lograron completar el encargo, nuestro prota lastimosamente no pudo hacerlo. Sasha se sorprende, pensando por qué Hayes falló. Pero el rey les dice que entonces les concederá lo que quieran a su grupo y a ella. Sasha rápidamente le dice que entonces le gustaría una casa para su clan, y en ese instante, entra una criada con unos documentos. Y un empleado del rey les dice que ya esperaban que ella pidiera eso, entonces que ya habían investigado algunas propiedades adecuadas, y les dice que elijan entre las que hay, la que más les guste. Todos miran con cara de felicidad eso. Sasha se acerca al canciller y le agradece, pero también le pregunta por la misión de nuestro prota. El canciller le cuenta que según el informe de Ignora, reino donde el prota fue a hacer su misión, Hayes logró recolectar una sola hierba lunar eterna, pero que al ver que la reina de ese lugar estaba enferma, decidió entregársela a su hermana para poder salvar a la reina. Sasha se lleva su mano al corazón y pronuncia el nombre del prota. El canciller continúa diciendo que cuando él volvió de su misión, el rey lo entendió, pues salvó la vida de la reina de Ignora, y quiso recompensarlo por eso, pero Hayes lo rechazó rotundamente. En ese instante llega Robin, y le dice a Sasha que nuestro prota sigue igual, sin tener ninguna ambición. Se la tiró duro a Sasha, ¿no? Robin le pregunta al canciller que entonces qué fue de la princesa Presea, la compañera de Hayes, y este le dice que abandonó su reino, y que ahora es aventurera, pero que según dicen, actualmente está viajando junto a nuestro prota. Sasha y Robin se sorprenden, y Sasha se pregunta por la posibilidad de que nuestro prota planee formar un equipo con ella. En otro lugar, en el gremio de aventureros, nuestro prota está con el maestro, y éste le pide un descanso a Hayes, pero el prota se niega. El maestro le dice que su investigación de la mazmorra ya está completada. Pero Hayes le dice que cómo es eso posible, pues apenas llegaron al piso 60. Justo en ese instante, una empleada del gremio le entrega algo al prota. Esto era su tarjeta de rango S. El maestro le dice que ellos tienen sus motivos, y que a partir del piso 60 se hará público que la mazmorra no está explorada, para atraer a más aventureros capaces. Hayes al escuchar esto le dice que entonces lo envíe a otra mazmorra, pero el maestro se niega.
diciéndole que tampoco hay solicitudes de casa de tan alto nivel como para Hayes. Él continúa hablándole a Hayes y le dice que de verdad debería tomarse un descanso, que apenas tiene 16 años, y que no está mal que disfrute de su juventud. El maestro continúa y le dice a Hayes que entonces mejor porque no tiene una cita con alguien. Pero, nuestro prota le dice que no está interesado, ni tampoco tiene a nadie. Pero el maestro le dice que sí, que ahí tiene a Presea, haciendo escupir el café a nuestro prota. Ellos siguen bromeando, pero el maestro le pasa una hoja, y le dice a Hayes que mejor porque no prueba ese lugar. Este papel era una invitación a una feria de libros usados. El maestro le dice que porque no van ahí, que podrían encontrar algún libro raro, y que sería una buena manera de pasar el tiempo. Hayes se queda pensativo, pero después se levanta rápido y se dispone a irse. Cuando sale, afuera de la oficina estaba Presea quien lo detiene, y le dice que si entonces irá al mercado de libros. El prota le dice que está escuchando sus conversaciones de nuevo, pero Presea le dice que entonces vayan juntos, y que cuando lleguen allá se pueden separar. El prota acepta y le dice que haga lo que quiera. Un rato después, ya el prota en el distrito comercial, piensa que Presea cumplió lo que dijo, y se separó de él cuando llegaron ahí. El prota sigue caminando y encuentra la feria de los libros, y decide entrar. Ya en el lugar, Hayes piensa que ese lugar tiene de todo tipo de cosas, y se sorprende al ver un libro que le parece interesante. Cuando lo va a tomar para leerlo, alguien se acerca donde él estaba con la intención de tomar ese mismo libro. En ese instante chocan las dos manos queriendo tomarlo, y adivinen quién quería ese libro. Sí, era la gran amiga de nuestro prota, Sasha. Ella al verlo se sorprende, y se disculpa por tocarle la mano. El prota no hace nada. Ella lo llama por su nombre, pero cuando le iba a decir algo, llega por detrás Reynolds y la llama. Al ver a Hayes, le pregunta que si él también fue a ese lugar. Hayes le dice que sí y les devuelve con una pregunta, diciéndoles que si ellos están ahí, porque están en una cita. Sasha y Reynolds se sorprenden por eso. Pero él toma a Sasha del hombro, y le dice que sí, que se supone que están en una cita. Sasha le dice que no, que eso no es así, que ellos dos no están saliendo. Hayes se queda en silencio, pero en ese momento alguien lo llama, y era Presea que llegaba donde él. Ella le dice que si pasa algo, pero el prota le dice que no es nada. Presea le dice que si es así entonces que mejor porque no se toman un descanso, que ya está cansada. Y a la mirada atenta de Sasha, Hayes le dice a Presea que está bien y que le ayudará con esos libros. Ellos se voltean y se van. Sasha al verlos que se van, llama a nuestro prota, pero Hayes le dice que se verán después y salen del lugar. Minutos después, mientras toman el té, Presea le pregunta a nuestro prota sobre si la persona de antes en la tienda era Sasha, que si ella era su antigua compañera de equipo, su amiga de la infancia. Hayes algo cabizbajo le dice que sí, que lo eran, pero que fue hace mucho tiempo, que eso ya no le importa realmente. Presea al escuchar esto le tira severo navajazo, y le pregunta que si Sasha entonces le gusta o la odia. Pero el prota algo inquieto le dice que si Presea hubiera hecho mejor su investigación, no le estaría preguntando eso. Que Sasha hizo que casi lo desvivieran, pero Presea le dice que eso no es verdad. El prota le dice que tal vez, pero que las cosas ya no volverán a ser como antes. Presea se queda pensativa mirando al prota por lo que acaba de decir, y diciéndose que el prota ni siquiera intentó nunca volver a como era antes. En otro lugar, el demonio Crane está furioso, maldiciendo a Sasha por lo que le hizo y descargando su furia con un monstruo. Este demonio dice que acabará con ella, pero se le ocurre una mejor idea. Cree que mejor sería atacarlos con una estampida de monstruos. El demonio sigue hablando, y dice que le gustaría ver la cara que ponga Sasha cuando vea eso. Finaliza diciéndole al monstruo que si no quiere irse pa'l carajo ya sabe lo que debe hacer. Un mes después, en el gremio de aventureros, se lee en un periódico que el equipo Sacred continúa creciendo, y que muy pronto se unirá al selecto grupo de grandes clanes. En ese momento ingresa un grupo al gremio, y la recepcionista los saluda como el grupo Thousand, y los felicita por ascender al rango de. Ellos muy felices ingresan y agradecen las felicitaciones. La recepcionista les dice que seguramente han estado trabajando muy duro,
pues ahora también trabajan con el grupo Sacred, y una de las aventureras de este grupo dice que eso es el esfuerzo de todos, y no solo de su líder, quien se llama Roland. En ese momento nos presentan a los aventureros de este grupo que se llaman Matt, Tena y Qua. La empleada les sigue hablando, y les dice que de igual forma entrar en Sacred sigue siendo muy increíble. Pero una de las chicas le dice que su líder estaba muy nervioso en el momento, cuando conoció por primera vez a Sasha y a su grupo, y los demás compañeros también dicen que estaban nerviosos por eso. Roland les dice que solo será cuestión de tiempo para que ellos también alcancen el rango S, y se pongan a la par del clan de Sasha. En ese momento llega nuestro prota, y les cuestiona sobre lo que están hablando. La empleada al verlo lo saluda, y le agradece por su trabajo. Pero Roland se pregunta si Hayes es el gran aventurero de rango S que trabaja solo, y siente algo de miedo al verlo. Hayes le entrega algunos equipos de un antiguo equipo que fue derrotado por unos goblins, y el prota le dice que se los devuelva a los familiares. Roland piensa que nuestro prota es un buen tipo. Hayes le dice que por último, le deja la cabeza del líder goblin como prueba de su trabajo completado. En ese momento lo llaman y era el maestro del gremio, quien le dice que la familia real lo ha convocado junto a otros aventureros de rango S a una reunión y que debe ir. El prota sale del lugar, y los del grupo de Roland sorprendidos piensan que el prota es aterrador pero también genial. Momentos después y ya en la sala del Gran Consejo donde fue convocado Hayes, el canciller les dice que deben ir al grano. Justo ahí nos presentan a otros aventureros quienes son los maestros Jonathan y Chaos. Y la aventurera de clase S, Mamacha. También estaban nuestro prota, Sasha y el maestro del gremio. El canciller sigue hablando, y les dice que por alguna razón en una mazmorra que Hayes ya exploró, hay monstruos de rango B que se están multiplicando sin ninguna razón, y que deben ponerle fin rápidamente a eso. Y el rey les dice que en los pisos superiores de esa mazmorra se cree que hay indicios de una estampida. Todos al escuchar esto se sorprenden. Ahora nos cuentan que una estampida es cuando el número de monstruos aumenta drásticamente y se satura la mazmorra, lo que hace que estos monstruos salgan a la superficie y empiecen a atacar pueblos y aldeas cercanas. El rey le dice al maestro que les explique la situación a los aventureros, y éste les dice que después de que la mazmorra se abrió al público, se suponía que el jefe de esta aparecía en el piso 60, pero que ahora comenzó a aparecer en el piso 10. Añade que los monstruos fuertes que aparecían en pisos profundos también empezaron a aparecer más arriba, y que los que estaban arriba empezaron a salir de ella, seguramente con destino a la capital real. Uno de los aventureros que estaba ahí le pregunta al maestro que cuántos podrían ser. Pero el maestro le dice que hace 30 años hubo una estampida. Y que el número de monstruos era de casi 20.000 aproximadamente, que muchos pueblos y aldeas fueron destruidas, y que solo fue de una mazmorra de nivel intermedio, pero que esta vez es una mazmorra de nivel alto. Y que para ser franco es difícil estimar cuántos monstruos podrían ser esta vez, que la única solución es eliminarlos a todos los que salieron. Los otros aventureros, algo arrogantes, no lo creen, y en ese instante el rey le dice al maestro que entonces proceda a solicitar ayuda a las otras naciones, y también le dice a su canciller que prepare las tropas, a lo cual éste acepta. El rey sigue hablando, y les dice que esa es una gran crisis y que si no hacen nada todo el reino será destruido, que ahora solo pueden contar con la fuerza de ellos, de los aventureros de rango S. Hayes y Sasha miran atentamente, pero la otra aventurera les dice que no saben cuán grande podría ser el desastre, que entonces es momento de que todos sus clanes trabajen en equipo, y el otro aventurero lo confirma. Sasha, que quería hablar, les dice que entonces no sería más fácil entrar a la mazmorra y derrotar al jefe del piso más bajo, y así acabar con la estampida. Pero el otro aventurero le dice que no, que es imposible. Sasha le dice que como lo sabe o es que lo ha intentado. Pero este le dice que como es una aventurera nueva con rango S, le dirá el por qué no se puede. Él le comenta que cuando hay estampidas los niveles de los monstruos ascienden y se vuelven más fuertes. Que sería casi imposible llegar al piso del jefe. Este aventurero le dice a Hayes que si tiene alguna pregunta, él se la responderá también. Pero nuestro papucho se levanta de la silla, y se empieza a retirar del lugar. El aventurero le pregunta sorprendido que a dónde va, pero Hayes no le dice nada.
Justo en ese instante el rey se empieza a carcajear fuertemente y dice que el prota siempre es tan interesante. La hija del rey y Sasha se quedan sorprendidas por la actitud de Hayes. Pasan alrededor de 10 días después de la reunión con el rey, y nos cuentan que ya todos están alertados por la estampida y que el gremio no está recibiendo solicitudes de trabajos, que según investigaciones, es probable que la estampida ocurra en los próximos días, así que todos se empiezan a preparar. Las tropas se entrenan, algunos habitantes huyen del lugar, y algunos siguen con sus vidas normales, hasta que llegó el día esperado. Hayes, que llegaba como siempre a la posada donde vive, le paga unas monedas al casero, y le dice que si no evacuará de la capital real. Este anciano le dice que hace 30 años, la otra estampida arrasó con su antigua aldea. El prota se sorprende por escuchar eso, pero el anciano sigue hablando, y le dice que él en ese momento se pudo salvar, pues estaba en la capital real, y que su familia no corrió con la misma suerte. Que todos desaparecieron y que incluso ni sus cuerpos fueron encontrados. Que su hija tenía un sueño y era abrir una posada en la capital, y él llorando le dice a Hayes que debe quedarse y proteger ese sueño que su hija tenía. El prota al escuchar esto le da más dinero, y le dice que lo guarde, que eso será para la estadía de esa noche, y entonces se voltea y sale del lugar rápidamente. En otro lugar, en el frente de la capital donde estaban todos esperando, el maestro del gremio les dice a todos que se sabe que son 70.000 monstruos rumbo a la capital y que deben detenerlos y proteger a su pueblo. Que por nada del mundo deben dejarlos pasar. En ese momento logran divisar a la estampida que se acerca a la capital y se sorprenden por la gran cantidad que son. Hayes en ese instante entra en escena, y sin preguntarle a nadie cae fuera de la ciudad y activa su habilidad de maestro de armas. Justo después de esto, saca un lanzacohetes y dispara contra los monstruos, aniquilando a muchos en el acto. Sasha sorprendida se pregunta por si esa es la habilidad de nuestro prota, y Reynolds solo dice que nuestro prota tiene mucho poder. En ese momento el maestro les pide a sus arqueros que disparen sus flechas, pero cuando las lanzan, ven a lo lejos a Crane el demonio levitando en el cielo. Este al ver a Sasha le dice que ya comenzó todo, pero que por favor no caiga antes de que él pueda terminar con ella. Sasha lo mira muy seriamente. El demonio sigue hablando y se cuestiona sobre el tipo de arma que está usando nuestro prota y que él está arruinando su fiesta. En ese momento el maestro les dice a los aventureros que pueden avanzar y que cuenta con todos ellos. La primera en atacar es la aventurera de clase S, quien lanza un ataque muy grande con su hacha y destruye a muchos de estos monstruos. Los siguientes en atacar son los otros aventureros, quienes cada uno utiliza sus propias habilidades, y también desviven a muchos monstruos. Justo en ese instante, Hayes recibe un ataque que lo tomó por sorpresa. Él rápidamente lo esquiva con facilidad, pero era el demonio que lo había atacado. Crane le dice que logró esquivarle su ataque. Y Hayes le pregunta que quién es él. Crane le dice que él es quien empezó la estampida. Nuestro prota al escuchar esto se sorprende, y le dice que si entonces él es el demonio que peleó con Sasha en la mina. Que en el informe que ella dio al rey eso decía. El demonio le dice que si entonces conoce a Sasha. Pero Hayes le dice que eso no importa, a lo que Crane le dice que destruirá todo lo que le importe a esa mujer, que por eso es importante, que nuestro prota se está interponiendo en su camino, y que por eso decidió eliminarlo de primero. En ese momento el demonio que ya estaba preparando un ataque, se lo lanza a Hayes, quien lo recibe, y se forma una gran explosión. Hayes algo golpeado y con algunas heridas, chasquea los dientes. Sasha, que miró lo que pasó, se da cuenta que Hayes y el demonio están combatiendo, y ella le dice a Reynolds que deben ir por Crane. Pero justo en ese momento son atacados por los monstruos, quienes no les permiten ir por el demonio en ese momento. En ese instante se siente un temblor muy fuerte en el lugar, y algo empieza a salir de la tierra rugiendo muy fuerte. Era una tortuga gigante que llegaba a pelear con ellos. Reynolds al ver esto llama a Sasha, pero ella mira a nuestro prota y al demonio. Y piensa que no puede ayudarlo esta vez, y que debe irse de ahí para poder enfrentarse a la tortuga y desvivirla. Mientras se va, piensa que le deja el resto a nuestro prota.
El demonio al ver que ellos se van, le dice a Hais que ahora todos lo han abandonado a su suerte, pero justo cuando iba a decir algo más, el prota lo ataca con múltiples disparos de una de sus armas. Estas impactan al Crane, quien sorprendido le dice que si es tonto, que si lo conociera bien sabría que tiene mucho poder, y que sus ataques no le harán daño. El prota al ver que sus ataques con esa arma no están siendo efectivos, y que Crane sigue menospreciándolo por su poder de ataque, decide rápidamente cambiarla por otra con más potencia, pero justo antes de hacerlo, el demonio se eleva por los cielos y activa su habilidad de vendaval, y le dice a Hais que no importa cuánto poder tenga, que no podrá golpearlo. En ese instante le lanza varios objetos a alta velocidad, pero Hais logra esquivarlos. Lo único que puede hacer es defenderse por el momento. El prota sigue disparando, pero sin éxito, y piensa sobre lo que podría hacer con respecto a esa habilidad de vendaval. Justo en ese instante alguien le toca el hombro y le susurra al oído que la deje encargarse de eso y que mantenga su arma firme como siempre. En ese instante el prota la reconoce, quien era Presea, y ambos sonríen. Hais saca una nueva arma y le apunta al demonio, quien estaba algo sorprendido, y dice que se lo vuelve a repetir, que mientras esté usando esa habilidad de viento, nada podrá hacerle daño. Pero Hais le dice que está en lo correcto, que posiblemente solo no pueda, pero vemos que Hais no estaba solo, estaba siendo ayudado por la habilidad de Presea, quien le ayuda a dar un ataque con mucha más potencia y poder. Crane se sorprende al ver a la elfa, y se pregunta que si también está usando magia de viento para contrarrestar la magia de él. Pero todo lo que pensó fue en vano, pues este ataque de Hais logró romper su defensa y lo impactó, mandándolo a volar lejos del lugar. Y acompañado de una explosión lo dejan derrotado en el campo de batalla. Hais al ver a Presea le agradece por salvarlo, y ella le dice que se lo agradezca tomando una tacita de café y comiendo algo después, que conoce un buen restaurante que visitó en días pasados, y Hais algo chistorro le dice que ella solo piensa en comer. Justo en ese momento alguien detrás de ellos grita el nombre de Sasha, y ellos voltean a ver por lo que está pasando. En el otro lado del campo de batalla, Sasha estaba siendo derrotada por la tortuga. Estaba herida, pero todavía de pie. En ese instante una ave mensajera les dice a los demás aventureros que ha aparecido una bestia muy poderosa en la estampida, que era llamado la Tortuga Rey, y que era de clasificación SS+, que deben resistir, pues ese es el punto de inflexión de la batalla. Sasha sigue atacándolo, pero sin conseguir hacerle nada de daño. La tortuga decide atacarla también, pero Sasha logra esquivar. Reynold, que estaba ahí, le pregunta por si está bien, y ella lo confirma. Pero piensa que desde que apareció la tortuga, los demás monstruos los están empujando para atrás, y que si eso sigue así, pronto entrarán a la ciudad. En ese instante Reynold le avisa a Sasha que tenga cuidado. Pero es muy tarde. Un goblin ataca por la espada a Sasha y le hace daño. Ella cae al suelo mientras Reynold corre donde ella a ayudarla. Pero es detenido por un orco gigante quien le obstruye el paso. En ese momento el goblin que estaba con Sasha decide acabarla de una vez, y cuando lanza el golpe, es desvivido rápidamente por algunos impactos que dan sobre su cuerpo. En ese momento la tortuga empieza a preparar un gran ataque y Reynold piensa que eso es malo, y que debe ir a rescatar a Sasha rápidamente, pero en ese momento es atacado por el orco que no lo deja ir. Este piensa que será muy tarde, pero ante la mirada de Sasha muy herida, ve cómo la tortuga lanza el ataque, y ella piensa que ese será su fin. Reynold solo grita por ella. Pero justo en ese instante alguien se interpone entre ella y el ataque de la tortuga. Este era nuestro papucho que ha logrado protegerla de ese ataque, y ella al verlo sorprendida por lo que acaba de pasar, solo dice su nombre, pero Hais solamente la observa en silencio. Con esto terminamos el resumen de la primera y segunda parte de este gran manga. Sé que les está gustando esta historia, pero la tercera parte demorará un poco, pues hasta este capítulo, estamos al día, y no tenemos más historia en este formato. Pero cuando salgan nuevos capítulos volveremos con la tercera entrega.
Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides dejarnos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría que trajéramos otra historia, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.